Parágrafo segundo. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de ya experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Parágrafo cuarto. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencias será de 6 meses. El parágrafo del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, adicionado por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, frente al particular prescribe. Continuación, acuerdo 373 del 25 de octubre del 2022, página 5 de 19, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas. Proceso de selección No. 2415 de 2022, territorial 8. Parágrafo. Sin distinción de edad, quienes cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento. De otra parte, el artículo 1 del Decreto 952 de 2021 dispone adicionar el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 del 2015, el cual quedará así: artículo 2.2.5.6.2. Ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional válida y son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral y productiva de jóvenes en el sector público. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y 1 de la Ley 2039 del 2020, las normas previstas en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral en el sector público de los jóvenes que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para efectos de la provisión temporal o definitiva de los empleos públicos. Las entidades territoriales darán aplicación al contenido de este decreto. Parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto Ley 019 de 2012 y 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, el ámbito de aplicación de las normas previstas en este capítulo expresamente excluye las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia profesional solo se computará a partir de la inscripción o registro profesional. Parágrafo 4. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las prácticas en relación docencia de servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje establecido en la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios y la judicatura seguirán siendo reguladas por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Artículo 2.2.5.6.3. Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional. Las autoridades encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, los directores de contratación y los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces deberán reconocer como experiencia profesional válida el 90% de la intensidad horaria certificada que dedican los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020 al desarrollo de las actividades formativas.
Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 solo valdrá como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica guarde relación directa con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad competente. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Continuación, Acuerdo 373 del 25 de octubre del 2022, página 6 de 19, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas. Proceso de selección No. 2415 de 2022, Territorial 8. De otra parte, a través del Acuerdo No. 0165 de 2020, la CNSC reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y sistemas específicos y especiales de origen legal en lo que les aplica. Con el Acuerdo No. 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. 236 de la misma anualidad, la CNSC estableció el procedimiento para las audiencias públicas para escogencia de vacante de un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional. En aplicación de la anterior normatividad, la CNSC, en uso de sus competencias constitucionales y legales, adelantó conjuntamente con la Gobernación de Amazonas, en adelante la entidad, la etapa de planeación para realizar el presente proceso de selección. En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró en CIMO la correspondiente OPEC para este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal y el jefe de la unidad de personal o su equivalente. Al registrarla en este aplicativo y aceptar sus condiciones de uso directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por ellos o por sus antecesores, certificando igualmente que la información contenida en el presente reporte de la oferta pública de empleos de carrera administrativa, OPEC, corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente o su equivalente. Adicionalmente, los referidos funcionarios, al certificar la aludida OPEC, asumieron que las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad, por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros por la información reportada. Además, para este proceso de selección en la modalidad de ascenso, dichos servidores públicos, mediante oficio con radicado No. 2022 RE 213948 del 10 de octubre de 2022, certificaron para cada uno de los empleos ofertados por la referida entidad en esta modalidad el cumplimiento de los requisitos exigidos para tales empleos en el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, en los términos señalados en la parte 2 del anexo técnico de la circular externa de la CNSC No. 0011 de 2021, respecto de la aplicación del decreto 2365 de 2019,
Para el presente proceso de selección, la entidad no reportó la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia. El artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, por medio de la cual se reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se toman medidas para fortalecer las medidas que promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. Se aplicará de conformidad con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente de la entidad. Con relación a la aplicación del artículo 2 del Decreto 498 de 2020, la entidad reportó la existencia de servidores públicos provisionales activos de los niveles asistencial y técnico vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 785 de 2005, que desde entonces no han cambiado de empleo. Que el Acuerdo No. 2073 de 2021 modificado por el Acuerdo No. 352 de 2022 asigna a los despachos, entre otras, la función de elaborar y presentar para la aprobación de la Sala Plena de Comisionados los acuerdos y sus anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección a su cargo y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena. Con base en esta OPEC, así registrada y certificada encima por la entidad, la Sala Plena de Comisionados de la CNSC, conforme lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 del Acuerdo No. 2073 de 2021, modificado por el Acuerdo No. 352 de 2022, en sesión de sala del 8 de septiembre. Continuación, Acuerdo 373 del 25 de octubre del 2022, página 7 del 19, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas. Proceso de selección No. 2415 de 2022, territorial 8 de 2022. Aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo, que mediante la resolución No. 17.057 del 21 de octubre de 2022 se encargó de las funciones del empleo denominado comisionado, código 0157, grado 0, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el asesor de despacho Dr. Elkin Orlando Martínez Bordón, estando facultado para suscribir el presente acto administrativo. En mérito de lo expuesto, la CNSC acuerda capítulo y disposiciones generales. Artículo primero. Convocatoria. Convocar en las modalidades de proceso de selección de ascenso hasta el 30% de las vacantes o proveer el proceso de selección abierto las vacantes restantes para la provisión definitiva de las vacantes definitivas de los empleos referidos en el artículo 8 del presente acuerdo, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la entidad, que se identificará como Proceso de Selección No. 2415 de 2022, territorial 8. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo el anexo que contiene de manera detallada las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este acuerdo y su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto del mismo como a la CNSC, institución de educación superior que lo desarrolle, y a los participantes inscritos. Artículo 2 grados. Entidad responsable.
La entidad responsable del presente proceso de selección es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes etapas con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para tal fin. Artículo 3. Estructura del proceso. El presente proceso para la selección de los aspirantes tendrá las siguientes etapas. 1. Convocatoria y divulgación. 2. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 2.1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de ascenso. 2.2. Identificación y declaratoria de vacantes desiertas de los empleos ofertados en la modalidad de ascenso. 2.3. Ajuste de la OPEC, el proceso de selección en la modalidad abierto, para incluir las vacantes declaradas desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 2.4. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de abierto. 3. Verificación de requisitos mínimos. En adelante el BRM de todos los participantes inscritos para la modalidad de proceso de selección abierto y descenso. 4. Aplicación de pruebas a los participantes admitidos. 4.1. Pruebas sobre competencias funcionales. 4.2. Pruebas sobre competencias comportamentales. 4.3. Pruebas de ejecución. 4.4. Valoración de antecedentes. 5. Conformación de listas ya elegibles y adopción de las listas ya elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección. Continuación, acuerdo 373 del 25 de octubre del 2022, página 8 de 19, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas. Proceso de selección Alejandro. 2415 de 2022, territorial 8. Parágrafo. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial ofertados que no requieran experiencia, ni para los empleos del nivel asistencial del cargo de conductor o conductor mecánico ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 4. Vinculación en periodo de prueba. Las actuaciones relativas al nombramiento y periodo de prueba son de exclusiva competencia del nominador, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normatividad vigente sobre la materia. Por ello, los jefes de las unidades de personal deben verificar el cumplimiento de requisitos para el ejercicio del empleo antes de efectuar el nombramiento. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso de selección que se convoca mediante el presente acuerdo se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, los decretos Ley 760 y 785 de 2005, la Ley 1033 de 2006. El decreto 1083 de 2015, las leyes 1955 y 1960 de 2019, el decreto 498 de 2020, las leyes 2039 y 2043 de 2020, las leyes 2113 y 2119 de 2021, el decreto 952 de 2021, la Ley 2214 de 2022, el MEF vigente de la entidad, con base en el cual se realiza este proceso de selección, lo dispuesto en este acuerdo y su anexo por las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Parágrafo. Como quiera que el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio de 2020
modificado por las leyes 2113 y 2119 de 2021 y reglamentado por el decreto 952 de 2021. Regula algunos tipos de experiencia laboral también regulados por la ley 2043 de la misma fecha para efectos de la ORM y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección se van a aplicar en estos casos según las especificaciones previstas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Las disposiciones pertinentes de la Ley 2043 de 2020 en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, que dispone que debe aplicarse la situación normativa más favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales del derecho. Artículo 6 grados. Financiación del proceso de selección. De conformidad con el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva el proceso de selección son las siguientes. 1. A cargo de los aspirantes. El monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en este proceso de selección en cualquiera de sus modalidades, el cual se cobrará según el nivel jerárquico del empleo al que aspiren. Así, 1.1. Para el nivel profesional, un salario y medio mínimo diario legal vigente. 1.2. Para los niveles técnico y asistencial, un salario mínimo diario legal vigente. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo y en las fechas que la CNSC determine, las cuales serán publicadas. 2. A cargo de la entidad que oferta los empleos a proveer el monto equivalente a la diferencia entre el costo total del proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago de los derechos de participación que hagan los aspirantes a este proceso. Parágrafo primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, las dependencias encargadas del manejo del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar los concursos de méritos. Continuación, acuerdo 373 del 25 de octubre del 2022, página 9 del 19, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Amazonas. Proceso de selección no. 2415 de 2022, territorial 8. Parágrafo 2. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas y la diligencia de acceso a las mismas. En los casos en que este último trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante. Artículo 7 grados. Requisitos generales de participación y causales de exclusión. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión de los mismos. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 1. Ser ciudadano colombiano mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMU. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que oferta el respectivo empleo en esta modalidad, condición que debe mantener durante todo el proceso de selección.
5. Presentar cumplidamente en las fechas establecidas por la CNSC las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. 6. Inscribirse en un empleo que represente ascenso en términos del nivel jerárquico y o grado y o salario. 7. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MEFC vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 8. No encontrarse en curso en causales constitucionales y o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones, para desempeñar empleos públicos que persistan al momento de posesionarse. 9. No encontrarse en curso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y o que persistan al momento de posesionarse. 10. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad abierta. 1. Ser ciudadano colombiano mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Presentar cumplidamente en las fechas establecidas por la CNSC las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección, transcritos por la entidad en la correspondiente OPEC. 5. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de ascenso. 6. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MEFC vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 7. No encontrarse en curso en causales constitucionales y o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones, para desempeñar empleos públicos que persistan al momento de posesionarse. 8. No encontrarse en curso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y o que persistan al momento de posesionarse. 9. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes son causales de exclusión de este proceso de selección. 1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 2. No ser ciudadano colombiano o ser menor de edad.